La negociación es algo que da igual a lo que te dediques. Un médico, un cirujano, va a tener que negociar constantemente con el jefe de servicio, con el director del hospital, con mucha gente, porque el equipo de esa gente pues tiene conflictos y tiene que llegar a acuerdos. Pero si eres un farmacéutico, exactamente igual, porque al final tendrás que negociar con muchos proveedores, con gente que tiene... Es lo mismo, da igual. Lo que tenemos siempre que pensar es que el conflicto no solamente no es malo, sino es absolutamente necesario para avanzar. No se puede avanzar mejor que con el conflicto. Esto la ciencia lo sabe muy bien. Es decir, si nadie se opone a lo que yo digo, a lo que yo pienso, a lo que yo establezco, yo permanecería con mis paradigmas ahí, mi quietecito, pues bueno, está todo bien. Solo cuando alguien se opone a mí, cuando alguien me dice no estoy de acuerdo o no tengo esa visión que tienes tú, mi cabeza instantáneamente se va a poner a pensar. O sea, es un acicate para reflexionar. Si os dais cuenta, cuando se oponen a nosotros, ¿qué hacemos inmediatamente? Buscar contraargumentos de lo que nos están diciendo. ¿Estamos de acuerdo o no? Siempre. Bueno, ya estamos pensando. Cosa interesante, porque claro, esto de reflexionar, como no es que se nos dé muy bien, porque es un trabajo muy complicado y muy duro. Yo creo que es el trabajo más difícil que existe, es el de pensar. Pero el conflicto nos anima a pensar, nos obliga a pensar. Claro, ¿qué ocurre? Si es verdad eso, si es verdad que un conflicto es algo bueno, ¿por qué tiene tan mala fama? ¿Por qué todo lo que pensamos de un conflicto es negativo? Básicamente no es el conflicto, es la gestión que hacemos del conflicto. Es cómo manejamos ese conflicto. Y como no sabemos manejar los conflictos, ¿cómo acaba? Pues como el Rosario de la Aurora, ¿no? Es decir, a bofetada limpia, o rompiendo relaciones. Me lo tengo que creer. Es decir, tiene que formar parte de mi comportamiento diario. Yo he visto a mucha gente, he participado en muchas mediaciones y conflictos a los que nos han llamado, y la gente piensa que cuando vas a una mesa de negociación, dice, espérate, que ahora me tengo que acordar de lo que me dijo este del bigote bajito, que me dio un curso un día y tal. No sale. Pues, si tú eres distinto, si tú no escuchas, si tú no respetas, si tú tienes prejuicios, no vas a llegar a la mesa de repente y decir, ahora escucho, ahora... No, sigue sin escuchar. Por lo tanto, es algo que tenemos que incorporar a nuestra forma de ser. Negociar es, entre otras muchas cosas, pero si yo tuviera que definirlo muy tal, es escuchar. Básicamente. Básicamente es escuchar. Si tú tienes la capacidad de escuchar, tienes la capacidad de entender al otro. Lo cual no quiere decir que le des la razón, sino de entender al otro. Lo normal es que cuando tú llegas a una mesa de negociación, ¿qué hace la gente? Se pone a hablar y hablar y hablar para hacer una cosa que no es negociar, que se llama persuadir, ¿no? Yo me pongo delante de vosotros y entonces empiezo, no, porque fíjate, porque esto, porque lo otro, porque es que claro, pero tú ten en cuenta. ¿Por qué? Porque me considero tan listo que soy capaz de convencerte de que me des lo que tú tienes, que es lo que yo quiero, a cambio de nada. Y dices, no, espera, a ver. Esto es algo a cambio de algo, ¿eh? Eso es puramente una negociación. Algo a cambio de algo. Si no sabes ni algo y no sabes tú algo, tenemos un problema, ¿no? La mayoría de la gente va a las negociaciones sin saber de verdad lo que quiere. Primer error. Y segundo error, si supongamos que lo sabe, no deja hablar al otro para entender qué quiere el otro. Adam Smith, probablemente uno de los mejores economistas de la historia, decía una frase que a mí se me quedó grabada, decía, la mejor manera de defender tus intereses es cuidando los intereses de aquel que tiene lo que tú quieres. Es decir, si yo soy capaz de comprenderte sin juzgarte, ya te juzgaré después. Si soy capaz de entenderte sin juzgarte, tengo la capacidad de llegar a un acuerdo contigo. Pero no puedo juzgarte. Porque en general, cuando alguien dice algo que no nos gusta, ¿qué piensas? Este imbécil que se habrá caído. Opa, qué chorrada, o sea, este tío, pero estás todo... Claro, como eso está así, no eres capaz de escuchar. Las emociones te llenan y se acabó la historia. Pues claro, el segundo problema que tenemos no es solamente que no sepamos escuchar, sino que esa falta de escucha me empieza a hervir la sangre, y se disparan las emociones. Entonces, cuando las emociones se disparan en cualquier gestión de conflictos, se acabó.
Ya no hay posibilidad de negociar. Fijaros, seguro que habéis tenido, es que sois muy jóvenes, pero vamos, el entorno familiar es un entorno donde se producen muchos conflictos. Pues lógico, porque bueno, pues las relaciones son muy intensas, pues convivimos mucho, pues tal. Pero en el momento en que ya empezamos a hervir, una cosa que podría haberse resuelto perfectamente acaba a grito pelado. Pero es que puede acabar con la ruptura de una relación. Porque he visto muchísimos casos donde 10 años después de algo que tú dices, bueno, tampoco era tan duro, se podría haber resuelto perfectamente, el odio es africano, no quieren ni verse. Porque ha habido una escalada emocional y como no han sido capaces de comunicarse porque uno no ha escuchado al otro y el otro no ha escuchado a uno, se produce esa escalada y cuando las emociones dominan un conflicto, se acabó. Negociar no es un acto de generosidad. Insisto, ojalá fuéramos más generosos todos, pero no es un acto de generosidad, es un acto de inteligencia. Y es un acto de egoísmo inteligente. Si es que si soy capaz de negociar contigo, voy a obtener lo que quiero.